La mañana de la boda de mi hija, un hombre que no conocía me tomó del brazo en el estacionamiento y me susurró: «Señora, no entre todavía. Deme 5 minutos. Confíe en mí». Llevaba mi vestido de seda azul, el que había comprado con mis propios ahorros, y estaba a punto de cruzar las puertas del salón de eventos. El hombre, que llevaba un delantal de la empresa de banquetes, tenía una mirada de genuina preocupación. Me señaló una ventana entreabierta a pocos metros de donde estábamos parados. El área daba a los vestidores. Me acerqué en silencio, sintiendo el crujir de la grava bajo mis zapatos. Desde adentro, la voz de mi hija, Carmen, resonó con claridad, mezclada con la de mi hijo Mateo y mi nuera Lucía. «¿Estás segura de que mamá no revisará la cuenta antes del lunes?», preguntó Carmen, sonando impaciente. «Relájate», respondió Mateo. «Yo tengo su tarjeta. Pagaremos la deuda de la familia de tu esposo hoy mismo con ese dinero. Ella ni siquiera sabe usar bien la aplicación del banco. Pensará que fue un error del sistema hasta que lo arreglemos». Además, intervino Lucía, mi nuera, con ese tono calculador que siempre intentaba disimular frente a mí. «Mañana mismo, mientras Carmen está en su luna de miel, pasaremos las cosas de tu madre al anexo del patio trasero. Mi hermana llega el martes para instalarse en el dormitorio principal. A su edad, tu madre no necesita tanto espacio. El anexo es perfecto para ella, y nosotros necesitamos la casa principal para mis visitas. Y si se queja», dudó Carmen, «¿qué va a hacer? Nos necesita», sentenció Mateo. El hombre del banquete me miró con compasión, esperando que yo estallara en lágrimas o gritara. No hice ninguna de las dos cosas. Acomodé el cuello de mi chaqueta. Respiré el aire fresco de la mañana y esbocé una sonrisa fría. Agradecí al hombre con un leve asentimiento. Mi corazón latía con fuerza, pero mi mente nunca había estado tan clara. Tenía que entrar a esa boda, pero mi regalo para los novios acababa de cambiar drásticamente. Caminé hacia el salón con la frente en alto. La música ya sonaba y los invitados tomaban sus lugares. Me senté en la primera fila, exactamente donde me correspondía como madre de la novia. Cuando Carmen desfiló por el pasillo, aplaudí. Cuando Mateo se acercó para dar un discurso sobre la unidad familiar, mantuve una sonrisa inquebrantable. Observar a mis hijos con esta nueva perspectiva fue revelador. Durante el último año, desde que Mateo y Lucía se habían mudado a mi casa para ahorrar dinero, yo había cedido poco a poco. Dejé que Lucía cambiara los muebles de mi sala. Permití que Mateo manejara mi cuenta conjunta para pagar los gastos de la casa. E ignoré los comentarios despectivos de Carmen sobre mi supuesta fragilidad. Había confundido el amor de madre con sumisión. Durante el banquete, noté cómo Lucía daba órdenes a los meseros, actuando como si ella estuviera pagando la fiesta. Vi a Mateo sacar mi tarjeta bancaria para pagar unas botellas de vino extra que la familia del novio exigía. Sentí una punzada en el pecho, pero la sofocé de inmediato. No iba a ser la víctima de esta historia. Cerca de la medianoche, me acerqué a la mesa principal. Me retiro a descansar. El ruido ya me fatiga, anuncié, frotándome las sienes con falsa debilidad. Mateo apenas me miró. «Claro, mamá. Nosotros llegaremos a casa mañana por la tarde. Lucía y yo nos quedaremos en el hotel con los invitados. Descansa. No te preocupes por nada», asentí suavemente. «Disfruten su noche». Salí del salón y me subí a mi auto. La ciudad estaba tranquila, iluminada solo por las luces de la calle. Mientras conducía de regreso a mi propiedad, no sentía tristeza, sino una profunda y reparadora determinación. Ellos pensaban que tenían el control absoluto de mi vida. Lo que no sabían era que yo tenía insomnio, cajas vacías en el garaje y una noche entera por delante. Mi casa me recibió en silencio. Era una propiedad amplia y luminosa que mi difunto esposo y yo habíamos construido con años de esfuerzo. Al entrar, miré la decoración minimalista y fría que Lucía había impuesto en mi sala. Ya no importaba. Fui directamente a mi despacho. Encendí la computadora y abrí la aplicación de mi banco. Mateo creía que yo era una anciana incompetente con la tecnología,
pero llevaba meses tomando un taller en el centro comunitario. Ingresé mis contraseñas de la cuenta conjunta. El saldo seguía allí. Mateo planeaba hacer la gran transferencia al amanecer, según lo que había escuchado. Con un par de clics, transferí la totalidad de mis ahorros, mi pensión acumulada y el fondo de emergencia a una cuenta personal que había abierto en secreto meses atrás, de la cual Mateo no tenía conocimiento ni acceso. La cuenta conjunta quedó en ceros. Luego, bajé al garaje y subí un montón de cajas de cartón al segundo piso. Fui al dormitorio que Mateo y Lucía ocupaban. Empecé a guardar su ropa, sus zapatos, los costosos cosméticos de mi nuera y los aparatos de mi hijo. No rompí nada. Fui sumamente cuidadosa y metódica. Doblé cada camisa y sellé cada caja. Cargué todo hasta el anexo del patio trasero. Era una habitación pequeña, con un baño diminuto y una ventana estrecha, originalmente pensada para guardar herramientas o como cuarto de servicio temporal. Ese era el lugar al que pretendían exiliarme. Limpié el polvo superficial. Apilé sus cajas en el centro y dejé su colchón apoyado contra la pared. A las 6 de la mañana, mientras el cielo empezaba a teñirse de violeta y naranja, el cerrajero de urgencia que había contactado durante la madrugada llamó a la puerta. «¿Cambio de cilindros en todas las puertas exteriores, señora?», preguntó el hombre, cargando su pesada caja de herramientas. «Sí, por favor», respondí, sirviéndome una taza de café negro. «Y asegúrese de poner los cerrojos más seguros que tenga». El cerrajero terminó su trabajo pasadas las 8 de la mañana. Me entregó un juego brillante de llaves nuevas. Cobró en efectivo y se marchó. Caminé por mi casa, escuchando el silencio. Volví a ser mía. A las 10 de la mañana, mi teléfono móvil comenzó a vibrar sobre la encimera de la cocina. El nombre de Mateo brillaba en la pantalla. Lo dejé sonar 3 veces antes de contestar con voz serena. «Mamá, qué bueno que despiertas», empezó Mateo, sonando agitado y molesto. «Oye, estoy en la recepción del hotel. Hubo un problema con tu tarjeta. Quise pagar el desayuno buffet de la familia de Carmen y dice que no hay fondos. El banco debió bloquearla por seguridad». Soplé mi café antes de tomar un sorbo. «No, Mateo. El banco no bloqueó nada. Fui yo. Transferí todo mi dinero a una cuenta privada a mi nombre». Hubo un silencio pesado al otro lado de la línea. ¿Por qué harías eso, mamá? Tengo a 20 personas esperando en el restaurante y la deuda del suegro de Carmen vence hoy al mediodía. Tienes que devolver ese dinero ahora mismo. No voy a pagar las deudas de extraños, Mateo, mucho menos las que ustedes prometieron a mis espaldas. Contesté con firmeza. Si invitaste a tanta gente a desayunar, espero que tengas límite en tu propia tarjeta de crédito. «Mamá, esto es una locura. ¿De qué estás hablando?», levantó la voz. Podía escuchar murmullos de fondo. Seguramente Lucía estaba a su lado. «Deberían venir a casa», sugerí calmadamente. «Tenemos asuntos de espacio que resolver». Colgué la llamada sin esperar respuesta y apagué el teléfono. Fui a la sala. Tomé un cuadro moderno y absurdo que Lucía había colgado sobre mi chimenea y lo metí en una bolsa de basura. Recuperé mi vieja pintura de paisajes del ático y la coloqué en su lugar. Sabía que no tardarían en llegar. El verdadero enfrentamiento apenas estaba por comenzar. Tardaron menos de 40 minutos en llegar. Escuché el coche de Mateo frenar bruscamente en el camino de entrada. Observé desde la ventana de la cocina cómo él y Lucía caminaban apresuradamente hacia la puerta principal. Mateo metió su llave en la cerradura. No giró. Lo intentó de nuevo, forzando el metal, pero fue inútil. Lucía empezó a golpear la puerta de madera con los nudillos. Me tomé mi tiempo. Caminé despacio. Quité el seguro nuevo y abrí la puerta. Pero dejé puesta la pesada cadena de seguridad. Los rostros de ambos estaban desencajados por la ira y la confusión. «¿Qué significa esto, mamá? ¿Por qué cambiaste la cerradura?», exigió Mateo, empujando la puerta que la cadena detuvo en seco. «Y mis suegros están furiosos», añadió Lucía, cruzándose de brazos.
Tuvimos que lavar los platos en el hotel para cubrir el desayuno. Abre la puerta. No me moví. A través de la rendija, los miré a los ojos. Deslicé una única llave de bronce por el pequeño espacio, la cual cayó al suelo del porche. Mateo la recogió, confundido. «Tus cosas están en el anexo del patio», anuncié con voz plana, sin una pizca de duda. «Esa será su casa desde hoy». «El anexo, ese lugar es un agujero húmedo», chilló Lucía, perdiendo toda su falsa cordialidad. «Allí no caben mis cosas. Mi hermana llega mañana para ocupar el cuarto principal. Lo acordamos». «Tú lo acordaste», corregí suavemente. «En el estacionamiento, antes de la boda, pensaban mandarme al anexo para que tu hermana viviera aquí, mientras vaciaban mis cuentas para pagar la boda de Carmen. Pues bien, les ahorré el trabajo de la mudanza». Mateo palideció de golpe. Su boca se abrió y se cerró. Buscando una excusa que no existía, Lucía giró la cabeza hacia el patio trasero. Viendo a lo lejos las cajas de cartón apiladas detrás de la pequeña ventana de la dependencia, cerré la puerta principal y pasé el cerrojo doble. La conversación había terminado. La tarde transcurrió pacíficamente. Escuché a Lucía quejarse a gritos desde el patio trasero mientras desempacaba las cajas en el estrecho anexo. Mateo intentó tocar a mi puerta 2 veces más, pero al ver que yo no respondía, se rindió y volvió a dar a ayudar a su esposa. Encendí la radio, sintiendo una ligereza en los hombros que no experimentaba desde hacía años. Estaba preparando la cena cuando el teléfono fijo de la cocina comenzó a sonar. Era Carmen. Probablemente llamaba desde el aeropuerto. Antes de tomar su vuelo de luna de miel, «Mamá, te volviste loca», gritó en el instante en que descolgué. «Los padres de Roberto me están exigiendo el dinero. Me prometiste que me ayudarías con este matrimonio. ¡Pasto! Yo te pagué el vestido, Carmen», respondí, bajando el fuego de la estufa. «Ese fue mi regalo. Jamás acordé vaciar mi cuenta de jubilación para pagar las deudas de juego de la familia de tu esposo. Mateo dijo que tú estabas de acuerdo. Es mi herencia por adelantado», insistió, llorando de frustración. «Tu herencia será lo que yo decida dejarte cuando muera. Y sigo muy viva», aclaré con firmeza. «Si basaste tu matrimonio en un fraude financiero planeado a mis espaldas, ese es tu problema. Eres una mujer adulta. Carmen, resuélvelo. No me puedes hacer esto. Soy tu hija. Y yo soy tu madre, no tu cajero automático», dije, sintiendo cómo cada palabra reforzaba mi propia dignidad. «Que tengas un buen viaje». Colgué el teléfono. Un silencio absoluto y purificador llenó la cocina. No sentí culpa, solo una inmensa decepción que finalmente había logrado transformar en acción. Saqué mis ingredientes favoritos del refrigerador, aquellos que Lucía siempre criticaba por dejar mal olor, y cociné solo para mí. Afuera, en el anexo, las luces parpadeaban débilmente. Habían cortado la electricidad principal de esa sección hacía meses para ahorrar. Ahora tendrían que aprender a vivir en la realidad que ellos mismos habían diseñado para mí. A la mañana siguiente, la rutina del hogar había cambiado drásticamente. Me levanté temprano. Abrí las cortinas y dejé entrar el sol. Mientras regaba mis orquídeas en la terraza, vi a Lucía salir del anexo. Llevaba el pijama arrugado y una expresión de fastidio. Caminó directamente hacia la puerta de cristal que daba acceso a mi cocina e intentó abrirla. Estaba asegurada. Golpeó el cristal con la palma de la mano. Me acerqué tranquilamente y abrí la puerta solo unos centímetros. Bloqueando el paso con mi cuerpo. «Necesito pasar», exigió, intentando empujar. «Voy a preparar el desayuno y usaré la lavadora. El baño de esa pocilga es imposible». «No, Lucía», le contesté, sosteniendo la puerta con firmeza. «Esta es mi casa. Tu espacio termina en el patio. Tienen una conexión de agua afuera, y Mateo puede comprar una parrilla eléctrica si quieren cocinar. La lavadora es mía». «Esto es inhumano. No puedes tratarnos así», escupió ella, con los ojos llenos de rabia. «Ustedes consideraron que ese espacio era perfectamente humano para mí», le recordé, sin levantar la voz. «Si no te gusta,
La puerta de la calle siempre está abierta para que busquen un apartamento de alquiler. Cerré la puerta corrediza de cristal justo en su cara y pasé el pestillo de seguridad. Desde adentro, observé cómo ella pateaba el césped antes de regresar enfadada al anexo. Me dirigí al pasillo principal y comencé a quitar todas las fotografías de la familia de Lucía que ella había colgado estratégicamente sobre los retratos de mis antepasados. Las guardé en una bolsa de plástico y las dejé en el porche trasero con una nota adhesiva. Esa misma tarde, el camión de entregas trajo nuevos muebles de jardín que compré con mi propio dinero. Los instalé en el césped central. El espacio era mío de nuevo, y cada rincón de la casa me pertenecía sin pedir disculpas. Sabía que Mateo intentaría hablar conmigo pronto. Cerca del atardecer, Mateo se acercó al porche trasero. Esta vez venía solo. Caminaba arrastrando los pies, con los hombros caídos y una expresión de derrota. Abrí la puerta de cristal y salí a su encuentro. Sentándome en una de mis sillas de jardín recién estrenadas, no le ofrecí asiento. «Mamá», murmuró, deteniéndose a unos pasos. «¿Cómo puedes tratarnos como a unos extraños? Somos tu familia». Entiendo que estés molesta por lo del dinero, pero encerrarnos allí atrás nos estás humillando. Lo miré detenidamente. Ya no veía al niño pequeño que necesitaba protección, sino al hombre que había intentado robar la tranquilidad de mi vejez. «Escuché todo, Mateo», dije, mi voz sonando clara en el aire del atardecer, en el estacionamiento del salón, lo del cobertizo, lo de tu cuñada, lo del dinero para la familia del esposo de Carmen. No me estoy vengando. Simplemente estoy aplicando los planes que ustedes mismos diseñaron, pero con los personajes correctos en cada lugar. Mateo se quedó paralizado. Su rostro pasó de la victimización a la vergüenza absoluta. Bajó la mirada hacia sus zapatos, incapaz de sostener mis ojos. Ustedes creyeron que yo era débil o estúpida. Continué, cruzando las manos sobre mi regazo, pero solo era paciente, y mi paciencia se agotó. Ustedes viven gratis en mi propiedad. A partir de hoy, pagarán su propia comida, sus propios servicios y limpiarán su propio desorden. Lucía no va a soportar vivir en el anexo mucho tiempo, susurró él, casi para sí mismo. Ese es tu matrimonio, Mateo, no el mío, respondí con calma. Tú decides cómo manejarlo, pero en mi casa, mis reglas. Me puse de pie y volví a entrar. Cerrando la puerta tras de mí, a través del cristal, vi a mi hijo caminar de regreso al pequeño cuarto de herramientas, cargando con el peso de la trampa que él mismo había cavado. El martes llegó, y con él, la hermana de Lucía. Desde la ventana de mi sala, con una taza de té en la mano, observé la escena. Un taxi se detuvo frente a la casa, y la mujer bajó con 2 maletas inmensas, esperando ser recibida en el dormitorio principal. Mateo tuvo que salir a recibirla, rojo de vergüenza. Vi cómo le explicaba la situación en la acera. La hermana de Lucía gritó, señaló la casa, insultó a Mateo y finalmente volvió a subirse al taxi, marchándose furiosa. Lucía salió del anexo minutos después y se desató una fuerte discusión entre ella y mi hijo en medio del jardín. No intervine. Cerré las cortinas y puse un disco de música clásica. Los días siguientes confirmaron la nueva realidad. Carmen, sin los fondos que esperaba robarme, tuvo que conseguir un segundo empleo para pagar las enormes deudas de la boda, y su relación con sus suegros se volvió insoportable. Me llamaba de vez en cuando, ya no exigiendo sino quejándose. Yo la escuchaba un par de minutos, le deseaba suerte y colgaba. Dentro de mi casa, el ambiente se transformó. Contraté a unos pintores para cambiar las paredes grises y frías que Lucía había elegido por un amarillo cálido y luminoso. Empecé a hornear pan de nuevo, llenando los pasillos con ese olor a levadura y canela que tanto me gustaba. Mateo y Lucía intentaron resistir un par de semanas en el anexo, comprando comida barata y lavando su ropa en una lavandería pública. El orgullo de Lucía estaba herido, pero su billetera estaba vacía.
Yo los veía entrar y salir como sombras, respetando por fin la línea invisible que había trazado en el césped. Mi casa por fin olía a mí de nuevo, libre de invasores y de falsas devociones. 6 meses después del incidente del estacionamiento, la casa finalmente estaba vacía. Mateo y Lucía, incapaces de soportar las condiciones del anexo y la indiferencia que les demostraba a diario, se mudaron a un pequeño apartamento de alquiler en las afueras de la ciudad. Lucía no se despidió. Mateo apenas murmuró un «hasta luego» sin mirarme a los ojos. Carmen viene de visita ocasionalmente. Trata de mantener una actitud respetuosa, consciente de que no obtendrá un solo centavo de mi parte. Ha aprendido a base de esfuerzo que las deudas de su matrimonio son enteramente su responsabilidad. Nuestra relación es distante, educada, y francamente, prefiero que sea así. Hay un límite claro que ya nadie se atreve a cruzar. Hoy, la mañana es fresca y brillante. Salgo al patio trasero con mi sombrero de paja y unas tijeras de podar. El anexo vuelve a ser lo que siempre debió ser un lugar para guardar mis herramientas de jardinería y las macetas vacías. Ya no me siento como la viuda silenciosa que intentaba complacer a todos. Soy dueña de mi espacio, de mi dinero y de mi tiempo. Organizo cenas semanales con mis amigas del taller de informática. Viajo los fines de semana a los pueblos cercanos y duermo profundamente cada noche. No estoy sola. Me siento inmensamente libre mientras recorto las hojas secas de mi rosal favorito. Me detengo un momento para mirar el cielo despejado. Cierro los ojos y respiro profundo, sintiendo una profunda gratitud hacia aquel desconocido del banquete. Esos 5 minutos en el estacionamiento me rompieron el corazón, pero también me devolvieron la vida.